Convencido, presidente Nicolás Maduro insistió en que nadie podrá sacar a Venezuela del Mercosur. Preocupación. Mood se declara en sesión permanente ante la creciente inflación que avisora para enero del año 2017. Renovación. Gobernador Tarek El Aizami entregó 7 unidades de Transaragua al municipio José Félix Rivas del estado Aragua. Acuerdos de diálogo. Partido Movimiento Progresista de Venezuela podría incorporar a diputados electos en Amazonas de no haber respuesta del gobierno nacional. Quinto permiso. Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional la prórroga de 60 días del estado de excepción y emergencia económica. Agenda. Donald Trump presentó a través de un video su plan de 100 primeros días de gobierno. Primer paso. Real Madrid asegura su lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones. Nuevo récord. La magia del universo de Harry Potter se impuso en la taquilla norteamericana en los primeros días de su debut. Danger. He senses danger. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor, Gregorio Rojas Flores, estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y del mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido por el país para conocer cómo amanece Venezuela. De inmediato establecemos contacto con el estado Mérida. Nuestra corresponsal Raquel Alarcón nos tiene información en materia religiosa. Buenos días, Raquel, adelante. Muy buenos días. En Mérida, devotos de la Iglesia Católica esperan con muchísima emoción la llegada del nuevo cardenal de Venezuela, Monseñor Baltasar Porras Cardoso. Recordemos que él se desempeña como arzobispo metropolitano de esta entidad. Amigos y familiares le acompañaron en Roma en este emotivo ascenso que, según lo ha manifestado él, lo llena de compromiso. Se ha informado que llegará a esta región el 2 de diciembre y le acompañará una caravana desde el Vigía hasta la ciudad de Los Caballeros. La arquidiócesis ha programado una serie de actividades a su arribo. Desde la entidad merideña, la Cámara de Luis Rondón, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Raquel, gracias. Ahora establecemos contacto con el estado Sucre. Nuestra corresponsal Joan Natalí Ceballos nos tiene información desde la población de Sotillo. Adelante, buenos días. Hoy en el estado Sucre amanecemos desde la población de Sotillo, donde la fuerza del agua dejó a familias sin sus enseres, mientras muchas casas se encuentran en riesgo por ser socavadas sus bases. Esta es la casa de la señora Yanitza López. Ella y sus hijos perdieron todo lo material que poseían. Así como muchas familias solicitan la ayuda del gobierno local y regional para volver a vivir dignamente. Desde el municipio Bolívar del estado Sucre, soy Joan Natalí Ceballos para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Joan Natalí. Continuamos ahora en el estado Táchira. Y el contacto lo establecemos con nuestra corresponsal, Marine Glob. Ella nos tiene información en materia sanitaria. Buenos días, Marine. Hola, buenos días. Persiste la emergencia sanitaria en el municipio Torbes del estado Táchira tras la contaminación generada por el vertedero de basura de San Josecito. Las autoridades locales alertan que existen 662 niños con malformaciones y condición especial en la zona, de los cuales el 70% habita en los alrededores al vertedero. Este año han nacido 200 bajo la misma situación. Cuadros de encefalitis, tuberculosis y gangrena son recurrentes en los infantes. El ayuntamiento anunció el cobro de la tasa de disposición final por las zonas residenciales a partir del 2017 para lograr la recuperación del lugar. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. Ahora seguimos en el estado Guárico. Así es, el contacto es para nuestro corresponsal Eliezer Hernández. Eliezer tiene información en materia comunitaria. Adelante, Eliezer, buenos días. Hola, buenos días. En el estado de Guárico, los habitantes de San Juan de los Morros aseguran que cada día se les hace más difícil conseguir el suministro de bombonas de gas doméstico. Señalaron que en caso de que la consiga deben hacer largas colas desde horas de la madrugada, además de cancelar por encima de su precio. Señalaron que en caso de no tener una pronta respuesta en cuanto al suministro regular de este producto, no descarten realizar acciones de protestas.
Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Ahora nos trasladamos hacia los estados Trujillo, Portuguesa, Miranda, Anzoátegui y Monagas. Con información en materia de seguridad. El primer contacto es para nuestra corresponsal Rangira Briceño. Buenos días, Rangira. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo con declaraciones de Nuris Peroso, directora de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ella junto a autoridades de seguridad del estado aseguraron que la entidad aumentó el índice delictivo en poco porcentaje, un 7% para este 2016, cifras que calificó como bajas en comparación con otras entidades del país. Esto a propósito de la incorporación del Plan Desarme como un noveno vértice de la misión A Toda Vida Venezuela. Además señaló que en esta oportunidad se han visitado 16 entidades. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos en el estado Portuguesa. Docentes, padres y representantes de la Unidad Educativa Nacional Tapa de Piedra del municipio de Araure exigieron mayor seguridad y patrullaje por parte de la policía en el plantel y en la comunidad. Esto producto de los últimos hechos delictivos que se han registrado en la zona. Denunciaron presuntos hechos de secuestros, el último, el de una docente en el sector, razón por la cual temen por sus vidas y la del personal y alumnos de esa institución. Desde el estado Portuguesa, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. En el municipio Carrizal del estado Miranda fue desplegado el operativo Navidades Seguras 2016. El director de la policía del municipio, Julio González, explicó que 120 funcionarios están dispuestos en las principales calles y centros comerciales de la jurisdicción. Por otra parte, informó que un lote de armamento y sistema de comunicación fueron incorporados al operativo. La jornada de seguridad se extenderá hasta el próximo mes de enero para brindar seguridad a los habitantes de los Altos Mirandinos. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que en el municipio Guanta fue activado un dispositivo de seguridad especial para resguardar a propios visitantes durante la temporada decembrina. El alcalde Jonathan Marín también manifestó que ya se encuentra organizado un cronograma de actividades, esto a fin para darle inicio a lo que será esta temporada, donde las personas podrán disfrutar de diferentes actividades culturales, familiares y recreativas para toda la población. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el Cuerpo de Bomberos del Estado Monagas. Y es que el general Rafael Medina, director del Cuerpo de Bomberos del Estado Monagas, manifestó que desde el pasado viernes se inició una serie de charlas, esto con motivo de impartir conocimientos básicos y necesarios a todas las personas que expendan productos de fuegos pirotécnicos en la ciudad de Maturín en esta temporada navideña. Destacó que hasta ahora se han capacitado más de 70 personas que obtendrán su certificado que los acredite de forma legal para la venta de estos productos. Por último, expresó que estas charlas llegarán a cada uno de los municipios de la entidad monaguense. Desde el estado Monagas, en la cámara de Ángel Machado, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, gracias. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en los estados Vargas y Cojedes. Pasemos con información en materia educativa. El primer contacto es para Orlefran Amaya. Adelante, Orlefran, buenos días. Muy buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde la Fundación Contigo Si Puedo atendió a más de 160 niños, niñas y adolescentes con actividades recreativas, deportivas y de orden cerrado. El presidente de la organización, el oficial Alfonso Manrique, destacó que buscan rescatar los valores del respeto, disciplina y convivencia en las comunidades. Igualmente explicó que están abordando en las escuelas para impulsar proyectos de vidas y evitar que los niños, niñas y adolescentes caigan en actos delictivos. En la cámara de Martín Hernández, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días en Cojedes. A propósito de la celebración del Día del Músico, la Fundación Simón Bolívar Núcleo San Carlos solicita a las autoridades gubernamentales la rehabilitación de su sede principal y la habilitación de nuevas instalaciones a fin de brindar mejores espacios a los más de 500 niños, niñas y adolescentes que hacen vida en esta institución perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas. En este sentido, Suneli Blanco informó que el programa de educación especial, creado con el objetivo de integrar a la sociedad a personas con condiciones especiales, desarrollando sus habilidades con los instrumentos musicales,
Actualmente realiza sus prácticas en unas instalaciones prestadas y que no cuentan con las condiciones adecuadas para la atención de aproximadamente 17 niños y adolescentes con diversidad funcional. La Fundación, en sus diferentes núcleos y programas, inició un ciclo de conciertos que se extenderán hasta el mes de diciembre para mostrar a la colectividad el trabajo que vienen realizando con los niños y adolescentes de esta entidad. Desde el estado Cojedes, Gregory Bruzual, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. De esta forma finalizamos nuestro recorrido para conocer cómo amanece cada entidad de Venezuela. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que nadie podrá sacar al país del Mercosur. Señaló que se pretende imponer una sanción que a su juicio no existe. El mandatario nacional también denunció una campaña en contra de PDVSA por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Informó que tomará acciones legales contra la empresa financiera JP Morgan. Detrás de todo esto, denuncio, está el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Está el gobierno de los Estados Unidos. Está toda esta arremetida. No pudieron parar la revolución. Yo le he dicho al ministro y presidente PDVSA, Eulogio del Pino, que consulte a nuestros bufetes internacionales y me presente una propuesta para tomar acciones judiciales internacionales contra la JP Morgan a nombre del pueblo de Venezuela. Aseguró que la finalidad era declarar a PDVSA en default. Le alegó que un diputado de la unidad viajó al exterior a conversar con tenedores de bonos en contra de PDVSA. Un tal Luis Florido, que se fue al mundo a hablar con los tenedores de bonos personalmente, a hacer lobby. ¿Qué estaban buscando? Lo que nunca van a conseguir. Un default de PDVSA, que PDVSA no pagara, que no pudiéramos canjear los bonos. Y si PDVSA no pagaba y se daba entonces una declaratoria de default, ¿qué sucedía? Bueno, una crisis dura, más dura que la que hemos conocido. Sobre el canje de bonos, comentó que se habían depositado con antelación a las cuentas de Citibank, pero la entidad financiera no avisó a los beneficiados. El economista Luis Oliveros descartó un riesgo de default de PDVSA por apegarse a un periodo de gracia de 30 días para cancelar los intereses de sus bonos que vencen en 2021, 2024 y 2035. Oliveros negó que la responsabilidad del retraso en los pagos sea la entidad bancaria por medio de la cual PDVSA debe pagar los intereses a los tenedores de deuda. Citibank ha dicho muchas veces que se quiere ir, que no quiere seguir trabajando con el gobierno, que le dijo al gobierno que buscara otro banco para hacer estos pagos y Venezuela no lo ha buscado, no ha conseguido todavía un banco y buenas responsabilidades de Venezuela que ha tenido que haber resuelto ese problema. Oliveros hizo estas declaraciones durante un foro organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y la UCAP. También estuvo presente la exministra de Hacienda, Egley Turbe, quien criticó la gestión económica del Ejecutivo. Yo creo, sinceramente, que este gobierno no va a rectificar, porque rectificar significa cambiar el modelo. Y el modelo es un compromiso político que el gobierno no va a cambiar. 7 unidades de Transaragua fueron entregadas a la parroquia Guacamaya en el municipio José Félix Rivas del estado de Aragua. Joanna Morales nos amplía la información. El gobernador Tarek El Aizami destacó que desde este 23 de noviembre será activada la ruta de la Victoria Guacamaya, que beneficiará a más de 17.000 familias. Yo le dije que habilitáramos espacios para que los autobuses, algunos estén aquí durante la noche, otros en el terminal, para que las rutas se activen desde la madrugada, desde las 5, ¿es que empieza? A partir de las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. Comenzaremos desde las 5 y luego ampliamos. Y estoy de acuerdo que los operadores sean de la comunidad. Anunció que se pondrá en marcha un programa de atención que estará a cargo de la diputada Rosa León y abarcará diferentes necesidades como salud y educación. Yo voy a designar para que dirija este plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, vivienda, salud, pensiones, tarjeta de las misiones, vialidad, etcétera. Todo el plan integral que estoy hoy anunciando para la Guacamaya lo va a dirigir a partir de hoy la compañera Rosa León. En los próximos días se tiene previsto que la empresa socialista Vías de Aragua realice la rehabilitación de las calles de la parroquia Las Guacamayas. Desde Telearagua, Joanna Morales, Noticiero Venevisión. El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig, informó que el organismo empresarial se incorporará al proceso de diálogo entre gobierno y oposición.
Un compromiso adquirido por el gobierno en la semana pasada en Ginebra de incorporar a Fedecámaras dentro de la mesa tecnoeconómica que va a dirigir el expresidente Leonel Fernández, con lo cual en los próximos días se tiene que incluir a Fedecámaras como un mandato de la OIT dentro de esa instancia de negociación y de diálogo. Roig acotó que la presencia de Fedecámaras en el diálogo le otorgará institucionalidad a la participación de los empresarios. El Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional la prórroga de 60 días del estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional. La sala del TSJ sentenció la constitucionalidad del decreto 2548 dictado por el Ejecutivo y que dictaminó que la medida extendida por quinta vez faculta al presidente Nicolás Maduro para dictar normativas excepcionales, autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no están previstas en la ley de presupuesto. Primera pausa. Enseguida regresamos con más información para todas y todos ustedes. El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, reconoció el incumplimiento de pagos a los tenedores de bonos por parte de Petróleos de Venezuela, pero responsabilizó a Citibank por la demora del pago de la deuda. Del Pino precisó que se transfirió el dinero a Citibank, pero han detectado que en varias ocasiones retrasan deliberadamente estos pagos. El ministro desmintió las informaciones en las que se afirma que PDVSA no ha cancelado los intereses de los bonos 2021, 2024 y 2035. Nosotros efectivamente este mes hemos ido cumpliendo, religiosamente con todos los pagos. Por un lado, sacamos un plan de canje de bonos exitoso. A pesar de toda una guerra que se desató sobre ese anuncio, por toda la prensa internacional y nacional que se hacía eco, como siempre, títeres de esas informaciones internacionales. Rechazó lo que considera una campaña de desprestigio contra la estatal petrolera. Representantes de la sociedad civil indicaron que el diálogo es una herramienta para resolver los problemas del país y no para que el gobierno nacional gane tiempo. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Esa es una de las premisas que contiene el documento Una Propuesta Ciudadana, suscrito por más de 700 organizaciones, instituciones y personalidades. Señalan además que aunque el diálogo es un proceso complejo, debe arrojar resultados concretos. Nadie espera que en 2 o 3 sentadas se produzcan los grandes cambios que todos anhelamos, pero sí que se vayan produciendo acuerdos que marquen los hitos del camino hacia soluciones frente a la grave crisis que vivimos. Apuestan por la movilización popular para exigir al gobierno que cumpla los acuerdos. Pues hay que obligarlos a que ellos permanezcan dialogando, pero obligando a que ese diálogo conduzca a soluciones reales para el pueblo venezolano, que conduzca no solo a que lleguen las medicinas, sino que deje de ser destruida la Universidad Venezolana. Los estudiantes reiteran que no dejarán las calles. Cada día que pase, sin que los venezolanos tengamos derecho a votar para revocar el mandato del presidente de la República, cada día que pase, sin que las madres tengan garantía de conseguir los alimentos para sus hijos, cada día que pase, sin que los enfermos en los hospitales sepan que tienen garantizado su tratamiento, es un día en el cual los estudiantes vamos a estar manifestando. Los promotores de la propuesta ciudadana esperan reunirse en los próximos días con la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática para presentarle el documento y estudiarlo en detalle. Desde Las Mercedes, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Consejo Nacional Electoral publicó el reglamento parcial de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. A través de su cuenta en Twitter, la rectora Tania de Amelio dio a conocer la Gaceta número 828 emitida por el Consejo Nacional Electoral. Señaló que el reglamento tiene competencia en cuanto a la constitución, actividad y demás actos registrables de las organizaciones con fines políticos. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, declaró a la coalición opositora en sesión permanente ante la creciente inflación que avisora para enero del año 2017. Torrealba aseguró que en la unidad hay preocupación por la cantidad de establecimientos comerciales e industriales que han cerrado sus puertas, situación que se registra desde los primeros días de noviembre. Subrayó que los establecimientos que no han bajado la Santa María también se las verán difícil cuando se agoten los inventarios de productos. También puntualizó un nuevo disparo inflacionario para enero del venidero año.
Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el Liceo Felipe Fermín Paúl de Antímano porque aquí también los estudiantes se suman a la agricultura urbana y ponen todas sus manos a la siembra. La profesora Rosa Pinzón es el motor que impulsa la agricultura urbana en esta unidad educativa. Para ella no solo se trata de sembrar y cultivar, sino también de fortalecer los valores familiares, la convivencia entre los estudiantes y el trabajo en equipo por el bien común. Hemos sembrado carabota, hemos sembrado maíz, cilantro, cebollín, pimentón, hemos cosechado, lo hemos compartido con los docentes, con los mismos estudiantes. Y ellos nos traen esa experiencia, nos dicen que, ay, profe, mi mamá ya sabe cómo sembrar el cebollín porque usted nos enseñó aquí, entonces ellos llevan eso a sus casas, también con la cuestión esta de los composteros, ellas acumulan toda esa materia orgánica que anteriormente no se le veía ninguna importancia. Recientemente estamos trabajando con ese material para producir abono. A los jóvenes les dan la semilla, pero los enseñan a sembrar, a producir, a trabajar. Tenemos la siembra del cilantro, que es muy sencilla, pero sin embargo tiene su técnica, que es lo que nosotros llamamos chorro corrido. Primero tenemos que preparar el suelo de que esté bien suelto. Después se debe de humedecer a capacidad de campo. ¿Para qué? Para que la semilla pueda hacer el contacto con el agua y suelo y la luz. Cuando ella tenga estas condiciones adecuadas para ella poder romper la semilla y pueda emerger la semillita. Cuando ya tenemos el suelo humedecido, vamos y colocamos una semilla en una distancia de 2 dedos. ¿En tu casa estás sembrando? Sí. ¿Qué estás sembrando? Cilantro, cebollín, maíz, tomate. Espacio donde hay monte se puede utilizar para sembrar frutas, vegetales, para no tenerlo mal usado. En las escuelas, liceos, instituciones educativas públicas y privadas existen suficientes áreas verdes, espacios sin uso que pueden ser útiles para sembrar legumbres y hortalizas. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano, porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, 7:26 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. Siete y 31 de la mañana, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo al tráfico de influencias en materia de narcotráfico, a propósito de la condena que la justicia estadounidense determinó para los venezolanos Efraín Campos Flores y Frankie Flores por el tráfico de droga. Oliver Rodríguez nos amplía. La bancada opositora designó una comisión integrada por varios diputados de la Mesa de la Unidad que puede ser mixta. Sin embargo, el Gran Polo Patriótico debe nombrar a 2 de sus miembros para tratar el tema. ¿Cómo utilizaron la rampa presidencial, donde caben 800 kilos de cocaína en 50 maletas? ¿Es que acaso alguien puede pensar que una operación de 800 kilos de cocaína la pueden montar 2 muchachos? No, se trata de una organización apoyada desde algunas estructuras del poder. Y ojalá nos encontremos con que era un hecho aislado. Lo que hay que averiguar es si es una política de Estado. La señora fiscal no puede seguir silenciada. El diputado por el Gran Polo Patriótico, Edwin Rojas, manifestó que este es un tema muy delicado. Explicó que no puede haber delito sin prueba. ¿Dónde está el pasaporte? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está la droga? Y son capaces de condenar a alguien cuando no solo en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 49, sino en la Carta de las Naciones Unidas, está contemplado que nadie puede ser juzgado sin un debido proceso, sin un principio de probidad y un principio del derecho probatorio que está contemplado en cualquiera del Estatuto de Roma, en los códigos penales, modelos del mundo. Y eso no ha habido. Es la mayor demostración que es un vil montaje como el que intentan hacer contra cualquier proceso político
que plantee hacer un mundo sin imperialismo. Tras la votación, diputados del Bloque de la Patria exigieron votación nominal para que quedara especificado en el acta el nombre de quienes apoyaron juzgar a los implicados. La bancada opositora también presentó un informe sobre distintos casos de narcotráfico que han asociado directa e indirectamente a algunos políticos de Venezuela. Esperan que las autoridades del país tomen cartas en el asunto, pues cuestionan el silencio sobre el referido tema. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Daniel Aponte, jefe de gobierno de Distrito Capital, rechazó las declaraciones de Monseñor Diego Padrón en las que señala que el Vaticano no está contento con el diálogo entre gobierno y oposición. El señor Diego Padrón, bueno, siempre ha estado, y es público, notorio, en contra del proyecto revolucionario, y me parece muy extraño porque hace poco el propio enviado por el Vaticano decía que veía muy bien, positiva, los avances que se han hecho desde la mesa de diálogo. Así que yo creo que, bueno, es un poco también alguna opinión personal particular del Monseñor Diego Padrón. Yo lo que creo es que debe incorporarse él también a esta mesa de diálogo. Aponte aseguró que más de 70% de la población caraqueña se beneficia con la distribución de las bolsas de CLAP. Nosotros podemos decir irresponsablemente, este mes de noviembre, por primera vez en este año, vamos a poder atender al 100% de los CLAP en Caracas. Es un elemento fundamental. Estamos atendiendo en CLAP aproximadamente al 76% de la población caraqueña. Falta al 24% que no está en CLAP, que son esas medidas que estamos buscando extraordinarias para poderle dar atención. El jefe de gobierno de Distrito Capital pidió sumar esfuerzos entre la empresa pública y privada para garantizar mejores condiciones de vida en los venezolanos. El partido Movimiento Progresista de Venezuela aseguró que podrían incorporar nuevamente a los diputados de la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas en caso de que el gobierno nacional no dé curso a las elecciones acordadas en el proceso de diálogo. El diputado a la Asamblea Nacional y secretario nacional del partido, José Hernández, explicó que la organización asumió un costo político importante al desincorporar a los diputados Nirma Guarulla y Julio Igarza, pero aún no se brindan respuestas sobre la representación del Estado Amazonas en la Asamblea Nacional. Dejando bien claro que si esta semana no se resuelve el problema de los diputados, nosotros unilateralmente vamos a reincorporar a los diputados. Este es un compromiso que asumió el gobierno con el envío al Vaticano y no puede estar dándole largas a este asunto para recuperar, ¿verdad?, el funcionamiento normal, el funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional. El diputado además resaltó la importancia de la elección de nuevos rectores ante el Consejo Nacional Electoral, pues considera que el gobierno nacional se encuentra aplazando estas nuevas designaciones. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, acompañado por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, inauguró el parque temático Armando Reverón en la población de Macuto. El mandatario regional enfatizó que esta obra tuvo un costo de 670 millones de bolívares y forma parte de lo que llamó el preámbulo de la cinta costera. Desde aquí nace la ciclovía que llega hasta La Guaira. Ya empezamos los trabajos delante del avión, ya se está formalizando lo que se llama la cinta costera, lo que nosotros conocemos como el malecón, va a ser el malecón de La Guaira, malecón de Macuto y La Guaira. El ministro Mota Domínguez informó que este fue un proyecto que se ejecutó en 14 meses para la instalación de luminarias LED para el ahorro de energía. En aportes para el estado Vargas, no solamente en lo que a este parque se refiere, también a futuro tenemos operativos de Cambalache que continúan para el año que viene, igualmente sustitución de bombillos ahorradores. Amigas y amigos, 7:37 de la mañana. Ahora revisamos cómo se encuentra el tránsito a esta hora. Lo hacemos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tráficobd. Revisamos primero cómo se encuentra la autopista Francisco Fajardo y Cola desde Los Ruices vía al centro, 7:14 de la mañana. Accidente con motorizado en la autopista Francisco Fajardo entre Santa Cecilia y Altamira. También en la Panamericana, retraso fuerte desde el kilómetro 7 en adelante. Por último, la intercomunal de El Valle con dificultad vía La Bandera. Amigas y amigos, hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión. En breve volvemos con más información. En
En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump presentó a través de un video su plan de 100 primeros días de gobierno. Entre sus acciones manifestó su intención de retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Trump también planea cancelar restricciones medioambientales, pedirá un plan de protección de la infraestructura del país y solicitará investigar cualquier abuso en el programa de visas. Además, el empresario aseguró que ya no impulsará nuevas averiguaciones contra Hillary Clinton por el uso de un servidor privado para correos electrónicos. Y este martes se presentaron las alineaciones para el próximo Juego de Estrellas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que se disputará en el estadio de la Ciudad Universitaria el próximo 29 de noviembre. Así lo dio a conocer Urbano Lugo Jr., vicepresidente de la Asociación Única de Peloteros Profesionales de Venezuela, quien confirmó a Carlos García y Eduardo Pérez como los managers de las Estrellas del Futuro y las Estrellas Consagradas, respectivamente. Queda más de invitarlos para el juego del día 29. Empezando las actividades a partir de las 5 de la tarde en las celebridades, que yo creo que se van a divertir, van a disfrutar un poco, algo innovador. Los precios que se hicieron fueron muy módicos. La entrada más barata fueron 250 y la más alta 1400. Nos vamos al fútbol europeo, donde el Real Madrid venció 2-1 al Sporting de Lisboa y consiguió su pase a los octavos de final de la competición, con goles de Rafael Varane al 28 y Karim Benzema a falta de 3 minutos para el final. Los merengues se impusieron a los portugueses, quienes habían igualado el marcador tras un gol de penal de Silva 15 minutos antes del final del partido. Sepan también que Borussia Dortmund y Legia Varsovia superaron el récord de goles en un partido en la competición al terminar el choque 8-4 a favor de los alemanes. Hacemos otra pausa. Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Carlos Gamarra, diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV. Con él conversaremos en breve. Mirtila Mirela Quintero requiere con carácter de urgencia Vidroxil en tabletas de 500 miligramos, Aprovel de 300 miligramos y Concor de 2,5 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar comunicarse a los números 0426-594-1003 o 0414-133-0092. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista a Venevisión nos acompaña Carlos Gamarra, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. Gracias, Lirio. Gracias a Venevisión por la invitación nuevamente acá para compartir con los millones de usuarios que a esta hora sintonizan Venevisión. Diputado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha instado al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, a emprender acciones judiciales contra JP Morgan, la calificadora de riesgo estadounidense, por supuestamente difamar al Estado venezolano, señalándolo de incumplir acuerdos a través de PDVSA. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es cierta la versión de una conspiración internacional para atentar contra la economía de nuestro país? Sin lugar a dudas que en los últimos años, nosotros, sobre todo a raíz del fallecimiento de nuestro comandante eterno, de la muerte física de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, se emprendió contra Venezuela una campaña internacional de acoso en lo económico, de cerco económico, que tienen las calificadoras, en las llamadas calificadoras de riesgo, una punta de lanza. No es posible que Venezuela en los últimos años haya cumplido 3, 4 años sin dejar un solo día de cumplir con sus obligaciones internacionales en el campo de la deuda. Se han pagado más de 60.000 millones de dólares entre capital e intereses, que ahora esté honrando los intereses de los bonos 2021, 2024, 2035 de PDVSA, que esté el dinero depositado allí y salga esta información que afecta sin lugar a dudas la credibilidad en el campo, en el mundo de la economía, sobre la industria petrolera, que es nuestra fundamental columna vertebral en la economía. Fíjate, eso es una campaña que viene. La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo contra PDVSA, contra Rafael Ramírez. Ahora JP Morgan anuncia
el supuesto incumplimiento de Venezuela en el pago de estos intereses, es todo un tinglado que persigue colocar a Venezuela como un país sin credibilidad, sin futuro en el terreno económico, porque paradójicamente a esas actitudes de las calificadoras de riesgo en Venezuela están llegando las inversiones. En petróleo vimos empresas de la India, empresas rusas, empresas incluso de países abiertamente capitalistas que en el mundo están confiando en Venezuela, en las potencialidades que tiene la faja petrolífera del Orinoco y en el arco minero, donde se han firmado acuerdos para la explotación de oro, de coltán y de diamantes. Kimberly, la calificadora de diamantes, diamantífera más importante del mundo, acaba de darle a Venezuela su, digamos, calificación, valga la redundancia, para poder comercializar y para poder producir y llevar al mercado internacional los diamantes que en Venezuela se pueden, la enorme reserva de diamantes que existe en Venezuela en el arco minero. De tal manera que todo esto tiene como objetivo fundamental golpear nuestra economía que está en recuperación, a tal punto que nosotros incluso llevamos ayer una propuesta, porque en el marco del diálogo, en la mesa de diálogo, la oposición acordó atacar y defender a Venezuela, y se firmó un acuerdo donde se cuestionaba toda esta práctica de sabotaje económico. Sin embargo, nosotros llevamos un acuerdo para que la Asamblea Nacional cuestionara estas infundadas, estas falsas acusaciones y señalamientos de JP Morgan que afectan nuestra economía, y sin embargo la oposición se hizo la loca, no votó ese acuerdo, negó ese acuerdo, lo que indica que una cosa dice la oposición en la mesa de diálogo y otra demuestra con sus actos, con sus hechos. Diputado, ¿por qué ha sido tan difícil para el gobierno? ¿Por qué no ha vencido definitivamente esa denominada guerra económica? Otra pregunta, ¿por qué estamos viendo en los medios de comunicación reseñas de robos a planteles educativos de alimentos? Y también procedimientos a cargo, por ejemplo, recuerdo uno reciente de la Guardia Nacional, deteniendo a personas por robar hortalizas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sin lugar a dudas que el efecto de la situación económica es muy fuerte. Nadie puede negar que en Venezuela la dependencia absoluta de la renta petrolera tiene un elemento allí que no permite zafarnos, no permite avanzar de cara al futuro. El hecho de que en Venezuela los ingresos hayan mermado porque el petróleo bajó de $100 a $20, y eso es la principal razón por la cual la economía no se ha recuperado, es porque dependemos de manera absoluta de la renta petrolera. El Consejo para la Economía, el Consejo de Desarrollo Económico, que se reúne todos los martes, junto a las decisiones que en materia económica, tratando de estimular la exportación de bienes distintos al petróleo, tratando de garantizar la inversión en arco minero y en otras fuentes para el ingreso de Venezuela, a mediano plazo lograrán que Venezuela pueda recuperar su economía. Yo no tengo la menor duda que lo vamos a lograr. Pero en estos tiempos la solución y la salida de las crisis económicas no se logran de ya para allá. En corto plazo se ven avances, se perciben algunos indicadores que apuntan a que la economía va a mejorar, pero los procesos de orden económico son por lo general a mediano y largo plazo. Ayer diputados de la Asamblea Nacional visitaron la planta de alimentos Polar en Chivacoa, municipio Bruzual. Siendo usted representante justamente del estado de Yaracuy, ¿qué piensa de la posibilidad de que no haya harina de maíz precocida? Bueno, eso es una amenaza a la cual nos tiene acostumbrado la Polar cada vez que hay eventos políticos importantes. Se ha demostrado cómo la Polar en el año 2002 disminuyó la producción casi en un 50%. Durante las semanas previas al golpe de Estado. Luego el paro criminal cerraron 2002 y enero y febrero de 2003 cerraron totalmente las plantas. Las guarimbas, cada vez que hay eventos políticos, elecciones, hay un plan para afectar desde el punto de vista económico la población, para que eso tenga un efecto político en las elecciones. Previo a las elecciones del 6 de diciembre ocurrió lo mismo. Ahora, que está muerto el referéndum revocatorio,
que no tienen posibilidad de hacer un referéndum ya este año ni el año que viene contra el presidente Maduro, van a transitar el mismo camino que lo hicieron en el 2002. Después del golpe de Estado fallido, vinieron con el paro criminal, pero no tienen fuerza, ni tienen la razón. La Polar recibió este año un aumento de 19 bolívares el kilo de harina de maíz precocida a 190 bolívares, es decir, un aumento del 1000% en el costo de la harina de maíz precocida. Hoy está aspirando 790 bolívares, es decir, un 10.000% en comparación con el inicio de año. Eso no tiene ningún asidero, eso no tiene ninguna razón. Y el motivo fundamental no es que no tienen materia prima, es que no quieren recibir el maíz que el gobierno le está entregando, porque con el precio de 790 bolívares que aspiran están chantajeando al gobierno y al pueblo venezolano con nuevamente quitarle la harina, y no es casualidad, en los días previos de Navidad, donde la gente la utiliza para la elaboración de la yaca y por supuesto para su alimento permanente y cotidiano. Nos queda poco tiempo. El diálogo que, según Monseñor Diego Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, no marcha bien, y así habló por el Vaticano, que es facilitador. ¿Cómo ve usted que va? La oposición afirma que sí ha dado señales, como haber retirado a los 3 parlamentarios indígenas, pero afirman que el gobierno no ha hecho lo propio, que apenas antes de la reunión próxima del 6 de diciembre han liberado al diputado suplente Rosmith Mantilla. ¿Cómo ve usted que marcha ese diálogo y también cómo ve la incorporación anunciada de Fedecámara? Bueno, lo de Fedecámara es importante. Creo que el diálogo permite una apertura fundamental a todos los sectores. Queremos decir que hay integrantes de Fedecámaras que ya están participando en el Consejo de Economía Productiva los martes, de Fedindustria, de empresarios que hacen vida en todas las cámaras en el país y sectores importantes que están vinculados a los motores de desarrollo económico. Ahora, ellos señalan que el gobierno no ha cumplido. Ellos tienen un doble discurso, porque frente al país dicen una cosa y en la mesa de diálogo dicen otra. Nosotros hemos solicitado a los poderes la colaboración, por ejemplo, en la liberación, la celeridad en la liberación de los detenidos que son políticos presos por cometer delitos comunes. Ahora, sobre el tema del Vaticano, hay un doble rasero, un doble discurso, una doble visión. La Conferencia Episcopal Venezolana, que siempre ha estado vinculada a la oposición, a los planes de insurrección, a los planes fuera de la Constitución, y el Vaticano, que tiene una posición mucho más equilibrada, mucho más de diálogo y mucho más hacia la paz. Lamentablemente, la jerarquía eclesiástica venezolana se ha convertido en una activista política que nada tiene que envidiarle a la MUC, y pareciera que lo que tiene que pedir es la incorporación a la mesa de la unidad en ese directorio de la MUD, que ya no sería el G4, sino el G5, con la incorporación de la jerarquía eclesiástica venezolana en su voz de la Conferencia Episcopal Venezolana, que no representa la posición de la mayoría de los curas y de los religiosos venezolanos. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Lirio, y gracias a Venevisión una vez más. Así despedimos al diputado Carlos Gamarra por el PSV. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.